Buenas noches, estoy con el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el hombre del diálogo, reconocido como el gran dialoguista de la política argentina. Después voy a estar con el gobernador de Corrientes, con Gustavo Valdés, por el caso de Logan, y también yo voy a hablar al final sobre el caso Logan, que está conmoviendo a toda la sociedad argentina. Pero bueno, vamos con el jefe de gabinete. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, Joaquín, un gusto, como siempre. A propósito de Logan, le quiero hacer una pregunta, porque hoy pasó a ser un caso federal, es decir, un caso que se van a tener que ocupar las fuerzas federales. ¿Usted tiene una opinión sobre eso? ¿Hay una opinión en el gobierno nacional sobre eso? Sí, bueno, la ministra Bullrich la ha estado expresando públicamente en los últimos días, ¿no? La verdad que es un caso que empezó como una desaparición y se fue cada vez mostrando una red y termina siendo una operación en que aparentemente una familia está involucrada en la venta, digamos, porque Sí, no sí, se sabe muy bien todavía, ¿no? trata de Pero personas, sí. de un hijo me parece un caso dramático. Habrá que investigar y ver bien. Yo sé que hay algunas personas, un oficial de la Armada sobre todo, que estaría involucrado en el tema y que está a punto de declarar, está detenido. O sea, parece un caso escandaloso realmente, como ha habido otros en la Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Y que Y que conmueven mucho a la sociedad argentina, la ¿no? conmueven totalmente. Este caso, digamos, ha movilizado al conjunto de la sociedad argentina de una manera impresionante, ¿no? Ministro, déjeme hacerle, ya hablando en términos generales, han pasado 6 meses del gobierno del presidente Milei. ¿Qué es lo que usted rescata de estos 6 meses? Bueno, yo creo que rescato que durante todo este periodo se trataron de resolver y se resolvieron algunas situaciones de emergencia económica, macroeconómica, que pusieron a la De Argentina hiperinflación, por ejemplo. al borde de un abismo, ¿no? Donde no se sabía cómo se continuaba, y las medidas que tomó el presidente junto a su equipo económico impidieron caer del abismo y dar unos pasitos para atrás y avanzar en una reducción de este impuesto a los pobres que es la inflación y que ha generado tanto drama históricamente en la Argentina y en algunos casos de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, no es eso lo único que hay que resolver, hay muchos temas que resolver. El ordenamiento de las cuentas macroeconómicas de la Argentina, con la inflación, etcétera, con el ordenamiento de la deuda, con los pagos, no caer en default, todos estos temas que eran peligrosos al asumir el gobierno, se han encaminado. Simultáneamente, también hemos instalado un gobierno desde una situación políticamente minoritaria, con un gran apoyo Muy frágil, social. tal vez el gobierno más Frágil frágil desde lo institucional, digamos. Sí, parlamentariamente. Sí, con un apoyo muy fuerte de la sociedad, una sociedad que mira con mucha esperanza lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que ha conseguido hasta aquí el gobierno? Y bueno, ha conseguido que, en primer lugar, un decreto de necesidad de urgencia, el 70, que tiene normas muy importantes que hacen a la desregulación económica. Ese está vigente. Está vigente en funcionamiento, y no solamente eso, sino que además se han dictado una cantidad importante de normas para reglamentar ese decreto, ese DNU, que en definitiva tiene el alcance de una ley y debe ser reglamentada por el Ejecutivo. Y simultáneamente hemos recorrido un camino de aprendizaje con el Parlamento, de tratar de entendernos con el Parlamento, en el que somos una minoría, como decíamos recién, para avanzar en el tratamiento de la ley bases, que ha sido arduo, ha sido complejo, pero finalmente nos ha puesto prácticamente en la situación que la ley está aprobada en lo general y tiene ahora este último paso que se va a dar esta semana. Es muy difícil este último paso hasta el jueves que se reúne la Cámara de Diputados. ¿Son muy difíciles estos días? No, yo creo, a ver, creo que las partes involucradas, los bloques con los que hemos trabajado en conjunto, están apoyando la aprobación de la ley. Seguramente va a haber alguna cosa con la que nosotros no nos quedemos conformes, hubiéramos querido más, pero probablemente el Congreso fije algún límite que todavía no tenemos muy claro cómo va a ser. Hay algunas discusiones que están pendientes, está pendiente. Yo creo que ahí lo más importante son los impuestos a las ganancias y bienes personales. Sí, esos temas yo creo que se van a aprobar.
puede ser que tengamos alguna diferencia en cuanto a la privatización de Aerolíneas Argentinas. No sé cómo van a estar las mayorías en ese tema, es muy difícil poder visualizarlo todavía, ¿no? ¿Por qué Aerolíneas Argentinas es como especie de un tótem argentino que no se puede tocar? Que hasta el Papa Francisco se introdujo en la discusión, sí, ¿no? sí. Bueno, a ver, yo creo que Pero eso es la política, pues creo que a la gente común no le importa si es privado o no. lo que quiere es tener un servicio, Obvio, digamos, y bueno. ¿no? Y bueno, el problema es que yo no digo que Aerolíneas preste un servicio malo, lo que pasa es que presta un servicio que es muy costoso para el Estado argentino, ¿no? Entonces, como esto se ha convertido en una especie de una cultura nacional, el hecho de financiar una empresa de transporte, entonces uno tiene algunas provincias que creen, o algunos políticos de algunas provincias que creen que al pasar o al intervenir el sector privado en Aerolíneas Argentinas, o al comprarla o al participar, se podían perjudicar algunos destinos de la empresa. Me parece que esos son todos temas menores que no hacen a la concepción que tiene el gobierno nacional, que es que cuanto menos haga el Estado y pueda ser hecho por el sector privado, mucho Claro. mejor, ¿no? Esto es como cuando me dicen a mí la posición de jefe de gabinete y todos los distintos temas que abarca un jefe de gabinete, donde había gestión de empresas públicas, ministerio, etc. Yo dije, no, un jefe de gabinete no tiene que hacer eso. El jefe de gabinete tiene que manejar asuntos estratégicos del Estado y coordinar el trabajo de los ministerios. Entonces, desprenderse me parece que es lo mejor que puede hacer. La Constitución dice que es el responsable del presupuesto. Sí, claro, pero esa es la parte de la gestión Claro. que tiene que hacer constitucionalmente, pero no manejar empresas, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, es una visión personal y también de descentralizar hacia los ministerios muchas de las cargas que tiene la jefatura de gabinete, porque si no se convierte en un monstruo que no deja que fluya las decisiones administrativas normalmente, ¿no? ¿Cómo ha sido su relación con los diálogos que ha tenido, que usted ha estado permanentemente más en el Congreso que en la Casa de Gobierno, hablando con la oposición? ¿Cómo ha sido su experiencia? Bueno, nosotros tenemos, a ver, por supuesto que relación con todos los bloques, incluso yo he conversado con integrantes del bloque de Unión por la Patria, no nos acompañan en nada, claramente ellos tienen una posición Del bloque obstruccionista kirchnerista, en términos de la ley, están en contra de la ley, tanto en el Senado, aunque pudimos en el Senado obtener algunos votos de ese bloque para algunos de los temas de la ley. Pero después con el resto de los bloques hemos tenido un diálogo fructífero, diría yo, ¿no? que serio, en el que hemos podido acordar algunas posiciones y disentir en otras. Entonces uno tiene que entender, ¿no? Yo siempre digo, uno no puede pensar que tiene la razón en todo, porque hay otros también que tienen razón en algunas cosas. Entonces la política es la gestión de las diferencias, ¿no? Y a mí me parece que lo que todos tenemos que aprender es saber cómo gestionamos nuestras diferencias. Cosa que no pasaba tampoco en el gobierno del presidente Fernández o los gobiernos de la presidenta Kirchner en su momento, porque ellos no gestionaban diferencias, ellos imponían números. Así es. ¿Sí? A nosotros nos tocó no poder imponer números, por supuesto, y entonces creo que hemos hecho una experiencia sobre esto y nos ha permitido llegar a este punto, ¿no? Yo siempre digo, haber llegado a este punto con un bloque de 38 diputados sobre 257 y con un bloque de 7 senadores sobre 72, casi una proeza, ¿no? Claro. Entonces, la verdad que yo estoy satisfecho con lo que hemos hecho como gobierno en nuestra relación con el Parlamento y haber podido llegar a este punto y haber también recibido el apoyo de los distintos sectores en el Parlamento para poder llegar hasta aquí, ¿no? A mí me sorprendió una declaración que hizo hace poco un senador de Entre Ríos peronista que votó a favor de la ley y que dijo que el kirchnerismo lo que quería en realidad era que Milei se vaya cuanto antes. ¿Usted percibió eso? Sí, yo creo que hay como una especie de obsesión en el kirchnerismo con esto de que no pueden todavía aceptar
que casi una posición política unipersonal los haya derrotado en una elección, ¿no? Porque no, yo creo que el kirchnerismo no fue capaz de entender que la mayoría del pueblo argentino estaba en contra de una política que generó tanto daño, tanto atraso, tantas consecuencias nefastas para la economía y la verdad que hemos vivido, o sea, cuando uno habla de 20 años, un poco más de 20 años de gobierno kirchnerista, es una parte importante de nuestras vidas, ¿no? Obvio, o sea, obvio. entonces dice, bueno, puede ser que hayamos perdido todo este tiempo, lo que muchas veces yo comento sobre la democracia, ¿no? Digamos, en estos 40 años de democracia que llevamos, la verdad es que si uno lo analiza, es más de la mitad de nuestras vidas. Dice, ¿qué nos ha aportado la democracia más que la libertad, más que la democracia misma, pero en bienestar de los ciudadanos, de la gente? La verdad que no ha resultado. Los políticos no han estado a la altura de lo que habíamos conseguido en 1983, ¿no? Entonces yo digo, no digo que sea un tiempo perdido porque hemos ganado en institucionalidad, pero sí me parece que no hemos dado respuestas a los problemas de la gente. Y eso es lo que expresó el pueblo argentino el año pasado al elegir a alguien que venía de la calle, ¿no? Y sin estructura política venció a las estructuras políticas. Y eso me parece que es algo que todavía no se ha podido asimilar por el sistema político, ¿no? Ahora, primera vez que escucho de un político una autocrítica de los 40 años, que nosotros la decimos, yo la digo, o sea, los 40 años de democracia tienen un aspecto bueno, que es la restitución de las libertades privadas y públicas, y de las elecciones, elegir los gobernantes, y tiene un aspecto que es la decadencia económica y social de estos 40 años. ¿A qué le atribuye usted que ningún gobierno en 40 años haya podido encontrar una fórmula para sacar a la Argentina de la crisis económica? Es una pregunta muy, muy difícil, ¿no? Yo creo que capaz que hemos tenido, probablemente el hecho de haber tenido dictaduras, gobiernos militares que han sido en algún momento más civilizados y en otro momento mucho más duros y sangrientos, generó una reacción de la dirigencia política en pos de la democracia que creo que de alguna manera generó también una especie de estado de impunidad, ¿no es cierto? Como que la política, al haber llegado a hacerse Claro, cargo de la democracia... No quería saber más nada de gobiernos militares. Exactamente, entonces estaba como, la situación esa estaba como superada y eran los campeones de la democracia. Yo esto lo viví mucho siendo concejal en la ciudad de Buenos Aires, porque yo veía la verdad que los discursos grandilocuentes, impresionantes de los concejales, ¿no? Concejales de Buenos Aires, donde se hablaba de temas de filosofía y doctrina política y poco de los temas que hacían a la labor de un concejal, que es la vida de los porteños. Digo, bueno, eso formó parte o sea, fue el resultado de la lucha por restituir la democracia. Entonces, los políticos se creyeron que eran los campeones de la democracia y ahí entonces me parece que se fue gestando esto de no resolver los problemas de la gente, ¿no? Ahora, yo creo que la Argentina es un país con enormes posibilidades, porque lo hemos demostrado en muchas oportunidades de nuestra historia, ¿no? Hemos tenido generaciones que han sido prolíficas y que han sido muy generadoras de mucho ordenamiento institucional, de mucho bienestar, al margen de las luchas de la independencia, ¿no? Y creo que tenemos, por algún motivo que no sé si tendrá que ver la génesis, lo genético, en el sentido de las inmigraciones que hemos tenido, hemos conformado un pueblo con enormes posibilidades de creatividad, intelectuales, sí, etcétera, que nos destacan en todo el mundo. Entonces yo digo, lo que me parece que ha faltado en esta última parte de nuestra historia, digamos, en estos últimos, no sé, 50 años, 70 años, es dirigencias políticas que sepan aprovechar esa enorme capacidad del pueblo, esa enorme capacidad humana,
en proyectos que generen riqueza y bienestar para el conjunto de los argentinos, ¿no? Supongo que tiene que ver la organización social, fundamentalmente, cómo nos damos esa organización. En eso hemos fracasado. Pese a haber tenido excelentes, yo el otro día estuve en el CONICET, ¿no? Porque depende de la jefatura de gabinete, entonces fui a hablar con el directorio del CONICET. Y la verdad es que los proyectos que hay en la Argentina, de los científicos, hay unos proyectos que son espectaculares y que la verdad que uno, si lo mira con perspectiva, dice, bueno, de todo esto pueden salir muchos resultados positivos para el país. Pero bueno, eso después no se vuelca en un programa de gobierno, en clase dirigente. Claro, los gobiernos no lo toman como propio. Sí, pero como ejemplo digo eso, ¿no? Pero hay tantos ¿no? O sea, tenemos tantos científicos buenos, tantos técnicos buenos, tantos profesionales buenos, y no somos capaces con todo eso de construir bienestar para el conjunto de los argentinos. Bueno, y la verdad es que la sociedad argentina se ha ido empobreciendo cada vez más. Todos los elementos que son los que ayudan o los que sirven para generar ese bienestar, como por ejemplo la educación, digamos, ha caído a niveles lamentables. Entonces yo digo, ¿cómo puede ser un país que haya pasado de este nivel educativo que era lejos el mejor de Latinoamérica se haya convertido finalmente en un país que no es capaz de sacar chicos razonablemente formados de las escuelas primarias y secundarias? Digo, esto no pasaba antes. Yo he sido alumno de escuela pública y de escuela privada, de ambos. Y la verdad que era otro nivel de la educación cuando yo estaba en la escuela primaria o en la escuela secundaria. No sé, ¿qué nos pasa? Yo creo que no hemos encontrado la dirigencia adecuada y hemos sufrido, yo creo que la falta de comprensión de quienes han liderado momentos históricos de los verdaderos problemas de la Argentina, ¿no? Entonces, les pasó a los dirigentes políticos, les pasó a los militares que usurparon el poder y le pasó a los dirigentes políticos que vinieron después, y nunca hemos encontrado un cauce. Por eso la reacción de la sociedad, por eso la sociedad elige a alguien de afuera de la política para que se encargue del destino del país. Sí, sí, porque además todo lo otro había fracasado. Todo había fracasado. Exacto. Volviendo a la ley Bases, ¿qué es lo más importante de esa ley? A mí son varias cosas, ¿no? Yo creo que todo el sistema de regulación energética en general y minera creo que es importante, y fundamentalmente hay varios temas, ¿no? Temas de procedimiento administrativo, hay muchos temas, una ley que abarca muchos aspectos y que va a requerir mucha reglamentación. Pero el famoso tema del RIGI, yo creo que es importante porque... Que aclaremos que es un régimen para inversores de más de 200 millones de dólares. Claro, es un régimen de incentivo para grandes inversiones, ¿no? ¿Y por qué es importante? Digo, que es importante no tengo duda, porque a mí me preguntaron en todas partes del mundo, todos los fondos internacionales, todo el mundo me dice tiene que salir la ley base porque el RIGI es fundamental, etc., ¿no? Yo creo que es importante porque la Argentina, que es un país de enormes posibilidades en sus recursos naturales y humanos, sin embargo es un país que no ha generado confianza porque ha defraudado permanentemente a los inversores internacionales o a los países o a las instituciones internacionales. Los ha defraudado porque le ha cambiado la regla de juego en mitad de sus inversiones, porque no ha cumplido, porque ha defaulteado, etc. No somos un país confiable. Entonces, alguien que viene a invertir a la Argentina demanda seguridad jurídica, demanda que no le cambien la regla de juego. Entonces, el RIGI protege esas inversiones con una serie de normas que hacen que no puedan violarse, porque además le da algunas ventajas tributarias y le permite manejar las inversiones en dólares y poder sacarlos, etcétera, conforme a determinada regulación. Y eso es fundamental para que haya inversiones en sectores que no tendrían inversión de otra manera, porque nadie confía, como decíamos recién, en venir a invertir en la Argentina y que no les cambien la regla de juego, ¿no? Déjeme hacerle una última pregunta. A propósito de esta ley y de todos los cambios que necesita el país, pero ¿dónde ve usted que se necesitan más cambios? ¿En la economía o en la política? Bueno, yo creo que me parece que
las dos cosas necesitan cambios. Sin duda, la política creo que recibió una lección en la última, ¿no? Una lección en la última elección, ¿no? Porque creo que fue como un mazazo, es decir, el triunfo de Milei fue un mazazo para la política de la Argentina, y me parece que ahora tienen que empezar a reacomodarse los actores o aparecer nuevos, ¿no? Y eso me parece que va a generar un cambio, creo que va a generar un cambio. Porque todos los políticos saben que pasó eso, lo que pasa es que están tratando de asimilarlo, ¿no? Y de ver, bueno, cómo se arma el futuro político de la Argentina, sabiendo que la sociedad piensa esto que expresó el año pasado con el 56% de los votos para Milei. O sea que la política es importante que se resuelva. Depende de los actores, ¿no? Y depende de que los actores se pongan de acuerdo con los votantes para expresarle una posición diferente a la que se ha venido expresando hasta ahora. Y la economía también, porque en definitiva de encarar reglas de juego económicas que rigen en el mundo y que ha permitido a los países desarrollarse, crecer y generar mejores condiciones de vida y de felicidad para sus pueblos, tenemos que generar las modificaciones en nuestro sistema económico y en nuestro sistema en general, porque no es solamente la economía, es la justicia también, es el poder legislativo. Todos tienen que participar de un proceso de transformación. Y la economía juega ese rol, ¿no? Que es un rol que permite mayor bienestar a la población si funciona bien, y si funciona mal, termina en el sufrimiento en que hemos estado durante estos años, ¿no? O sea, yo creo que por eso también cuando uno analiza los estados de opinión pública, claramente se ve que esa gente que votó a Milei mantiene su apoyo porque tiene una gran esperanza de que haya una transformación, ¿no? Un poco la responsabilidad nuestra como gobierno es mantener esa esperanza y convertirla en hechos concretos y en hechos reales, ¿no? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Una breve pausa y el gobernador de Corrientes con el caso Lohan. Bien, como les dije, estoy con el gobernador de Corrientes, que está en su provincia, obviamente. Le agradezco mucho, gobernador Valdés, Gustavo Valdés, que esté con nosotros esta noche, que se haya hecho un poco de tiempo en medio de la crisis que está viviendo a partir de la desaparición de este niño, Lohan Peña. Yo quería, en primer lugar, contarle que la sociedad argentina está muy conmovida, y seguramente usted también lo percibe, con la desaparición de este niño, muy conmovida. Y quiero saber cómo está la sociedad de Corrientes con este tema. Mire, estamos todos conmovidos y preocupados, porque lo que estamos buscando, recibo un retorno, estoy recibiendo. Bueno, creo que es fundamental que nosotros trabajemos, porque estamos todos conmovidos y de hecho estamos haciendo un trabajo, un despliegue nunca antes visto, fundamentalmente como lo hemos hecho en la localidad de 9 de Julio. Pero la verdad es que lo sentimos y lo estamos sintiendo como si fuera un hijo nuestro, un hijo de todos, y con mucha preocupación, porque estas son cosas que no pueden pasar en Argentina, que no pueden pasar en Corrientes. Un menor no desaparece de esa manera y no hay que descartar ninguna hipótesis. Así que tenemos la misma preocupación de todos los argentinos y el dolor de no tener un chico en la provincia de Corrientes como es Lohan. Queremos que aparezca, por supuesto, que es lo que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos.
Gobernador, hoy el caso pasó a la justicia federal porque se supone, me parece que la hipótesis que avanza es que se trató de un caso de trata de personas. Vamos a explicarlo, se vendió el niño, alguien vendió a ese niño. ¿Usted lo ve así? Nosotros al principio veíamos como una desaparición que fue lo denunciado, ¿no? Hasta incluso se encontraron zapatillas y hay hipótesis de parte de la Fiscalía que tendían hacia ese lugar. Por lo tanto, el despliegue que hubo de las fuerzas fue enorme. A ver, cerca de 600, personas trabajando en el lugar día y noche con un esfuerzo increíble, barriendo lagunas, desagotando pozos, 24 pares de canes, parapentes, helicópteros, drones. Es decir, hicimos un despliegue enorme, bomberos, gente de otras provincias, perros de otras provincias. La verdad que fue enorme. Ahora, esa hipótesis, a medida que fue pasando el tiempo, se fue desvaneciendo con complicidades que supuestamente están imputando desde la Fiscalía hacia las personas que estuvieron en ese almuerzo, y se comenzó a fortalecer una hipótesis, como dice y escuchamos hoy al fiscal, de que podíamos estar ante la trata y podíamos tener una captación de un menor en ese lugar. Y yo digo lo siguiente: en el lugar hay un menor y hay mayores responsables. Los menores no desaparecen en el campo de esa manera, no se fuman, no se evaporan, así que hay que investigar todas las hipótesis. Hoy la hipótesis más fuerte es la de trata, no hay que descartar el resto. Ahora, gobernador, en esa mesa había familias y amigos, ¿eh? Había extraños. Sin dudas, pero es una mesa rara, ¿no? Es una mesa rara. Pero bueno, yo voy a ¿Por qué dejar dice ese que es manto rara? ¿Por qué dice que es rara, de gobernador? sospecha. Es una mesa rara, poco común. Cuando uno la analiza y hay sospechas que tiene la Fiscalía, creo yo, como una de las hipótesis direccionadas, y después, bueno, no descartar el resto. Nosotros lo vamos a seguir buscando. Pero bueno, autorización del comisario para que uno de los vehículos salga del lugar, una zapatilla, y luego no encontramos absolutamente nada. Es decir, raro. Pero de igual forma nosotros vamos a acompañar lo que establece la Fiscalía y poner todos los medios de la provincia a disposición, porque esto no puede ocurrir en la provincia de Corrientes ni en ningún punto de la República Argentina, y no tenemos que descansar hasta encontrar al lugar. Gobernador, hubo un primer comisario que resultó detenido. Esto no cuestiona un poco... Está detenido, sí. ¿No cuestiona un poco la idoneidad de la policía provincial? Mire, es la misma policía la que colecta la prueba en el lugar. Es la misma policía la que pone a disposición y pone bajo sospecha incluso al comisario. Lo dije en otra oportunidad, si hay alguna sospecha, la verdad que la policía de Corrientes estuvo en el lugar, inmediatamente estuvo un comisario mayor, inmediatamente el jefe de la policía, inmediatamente el ministro de Seguridad trabajando en el lugar, pero nosotros, la verdad es que colectamos toda la prueba y toda la información que hay hoy está colectada por la policía de la provincia de Corrientes, incluso la hipótesis de tratas, lo que habla de un trabajo eficiente de la policía. Ahora, si alguna de las autoridades, tanto nacionales como que estuvieron también en el lugar del primer momento, la prefectura, la gendarmería, las fuerzas trabajando conjunto, porque se dio inmediatamente a las 24 horas, estábamos con Alerta Sofía, trabajando sobre este caso, también estaban en el lugar. Ahora seguramente la policía trabajará y colectará las pruebas ya a disposición y por orden de la Justicia Federal ante esta hipótesis. Pero le vuelvo a reiterar, no tenemos que descartar ninguno de los sospechosos o posibles sospechosos que están ahí y ninguna de las hipótesis. Hoy tenemos, creo yo, una hipótesis fuerte, según maneja la Fiscalía, con posibilidades de trata, pero creo que hay que seguir buscando y no hay que bajar los brazos, no hay que darse por vencido. Es decir, que usted no pone las manos en el fuego por nadie. Nadie es inocente en principio en este momento. Nadie de los que están vinculados, ¿no? Nadie de los que están vinculados. De la ley,
le tiene que caer el peso de la ley, sea quien sea el responsable de la desaparición de Loan. Y le tiene que caer todo el peso de la ley. Gobernador, ¿usted ha recibido colaboración del Gobierno Nacional? Recién hablaba de las fuerzas de seguridad, pero ¿ha recibido alguna otra? Los ministros, el presidente, alguien lo llamó. Cuénteme cómo se portó el Gobierno Nacional en este caso. Nosotros tenemos diálogo con Patricia Bullrich, hemos hablado del primer momento que comenzó la investigación, fundamentalmente se disparó la alerta Sofía, fuerzas federales estuvieron trabajando en colaboración con la Policía de Corrientes, ahora va a ser al revés, la Policía de Corrientes en colaboración con las fuerzas federales, incluso el día de hoy tuvimos comunicación y vinculación. Por supuesto que ahora la investigación va a seguir con esta hipótesis que se va fortaleciendo. No quiere decir que tiene que ser la única y tenemos que seguir trabajando para lograr establecer a dónde está Loan y qué pasó con Loan, que es lo que queremos saber todos los argentinos y los correntinos, por supuesto. ¿Cuál fue la mayor contribución que hizo la Nación a esta investigación? Toda la requerida, fuimos todo lo que se pedía, mandaba Nación, y en este caso vamos a hacer todo lo que requiere la Nación, vamos a mandar provincia. Hay que trabajar codo a codo en este tipo de causas que tiene múltiples aristas, ¿no? Y fundamentalmente porque Corrientes es una provincia que está cerca de la frontera, nosotros tenemos 3 fronteras, limitamos con Paraguay, limitamos con Brasil, limitamos con Uruguay, o sea que tenemos que prestar atención en este tipo de cosas y no hay que descartar nada. Hay que seguir investigando y trabajar con fuerza para saber qué pasó con Loan. Gobernador, hoy hubo marchas de correntinos en varias localidades de Corrientes pidiendo por Loan. ¿Qué les dice usted a esos correntinos que marchan y reclaman por la aparición de Loan? Que estamos haciendo todo el esfuerzo, el máximo de los esfuerzos del gobierno de la provincia de Corrientes para que aparezca. Y aquel que esté vinculado, sea quien sea el actor social, político, lo que fuere, va a tener que pagar por esta desaparición en el caso de que se le encuentre responsable. Pero vamos a poner todo el peso del gobierno de la provincia de Corrientes, en este caso ya en colaboración con el gobierno nacional, o a la inversa si hubiera otra hipótesis, para encontrar y saber qué pasó exactamente con Loan. Gobernador, ¿a qué atribuye usted que hayan pasado 11 días y que las fuerzas nacionales y provinciales juntas no hayan podido encontrar ninguna pista? Porque no se sabe en este momento si el chico está en Paraguay, si a lo mejor fue lastimado, no comió, no se sabe dónde está. Pasaron 11 días, ¿a qué atribuye tanto tiempo y que las fuerzas policiales, tanto provinciales como nacionales, no hayan podido llegar a ninguna pista? Bueno, yo creo que hay un posible encubrimiento, ¿no? Le digo de esta manera, un posible encubrimiento que se está investigando. ¿Y de parte de quién? En el caso del comisario, y o familiares, y o amigos, y o participantes en ese almuerzo. Ahí hay personas que tienen que decir, declarar y hay que investigar. Ahora hay que investigar absolutamente todo desde el momento cero. Me parece que tiene que ver con una posibilidad de delito, como explicaban los fiscales, que tiene que ver con la trata. Pero bueno, es una hipótesis, nosotros no tenemos que descartar las otras y no tenemos que descartar más actores. Déjeme hacerle una última pregunta, gobernador. ¿Hubo casos parecidos al de Loan en Corrientes antes de Loan? En mi gobierno no hubieron casos como este. Sí hubieron algunos casos referidos a menores que tuvimos, que es un caso bejarano que nosotros tuvimos hace unos años, unos 15 años, pero caso como yo recuerdo, yo fui ministro de Seguridad de la provincia, de gobierno, que tenía a cargo la seguridad, y el caso como este no lo hemos visto. Durante mi gobierno no lo hemos visto, sino hubiésemos puesto toda la fuerza, como lo pudimos ver, que es un despliegue importantísimo para tratar de encontrar a un menor. Ahora, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para lograr tratar de dar con el paradero de Loan y ojalá que sea lo antes posible, porque necesitamos saber qué pasó y necesitamos saber la verdad.
Le agradezco muchísimo, gobernador. La verdad que le agradezco muchísimo que a esta hora de la noche esté con nosotros en días tan cargados por esta crisis que tiene la provincia. Así que tenga buenas noches y muchas gracias de nuevo. Muy bien, muchas gracias. Bien, después de una pausa voy a hablar yo del caso Loan y también de los movimientos en los mercados del dólar y de los bonos que hubo hoy. Auspician desde el llano. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. En Arcor trabajamos a través de una gestión sustentable, innovando en cada uno de nuestros productos para que todas las personas podamos vivir mejor. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini6. ¿Estás listo para experimentar la revolución de la movilidad? Grupo Corben es referente en soluciones de movilidad y redefine las reglas en sintonía con el futuro para que puedas moverte y vivir al ritmo de tus sueños. Grupo Corben, nos movemos al futuro con vos. Descarga la tarjeta Soy Tigre en tu celular. Tigre, municipio. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Quiero que la respuesta a ese mensaje sea que sí. Quiero que sepas que te estamos cuidando y que Vicente López es tu lugar seguro. Bien, hay casos que conmueven a la sociedad argentina de una manera excepcional casi, ¿no? A toda la sociedad. Es una sociedad dolida, una sociedad solidaria. No importa dónde haya ocurrido el caso, que por lo general es delictivo, es criminal. Esto está pasando con el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes. Yo no recuerdo un antecedente, o sí recuerdo un antecedente parecido, que puede ser la muerte, el crimen del joven Fernando Báez Sosa en Villa Gesell hace 4 años, a manos de un grupo de jóvenes de su misma edad, llamados los rugbyers. Ahí sí hubo una conmoción de la sociedad, de toda la sociedad argentina. Loan tiene 5 años, almorzó con su familia y con los amigos de su familia y después se fue a caminar con su familia y con los amigos de su familia y ahí desapareció, no volvió nunca más. Es un caso raro, es un caso muy raro. Yo no digo que sea el único, ni que sea solamente en la Argentina, hay casos en el mundo. Recuerdo una niña británica de 4 años, Madeleine McCann, que desapareció en una playa de Portugal en 2007, hace 17 años. Nunca más apareció. Nunca más apareció. Ahora, que suceda en otras partes del mundo no nos puede convertir en indiferentes. Un niño no puede desaparecer así. Fíjense que entre los que almorzaban en ese almuerzo último, este niño con su familia y los amigos,
estaba un capitán de navío retirado de la Armada, Carlos Pérez. Capitán de navío es un grado muy alto en la Armada, equivalente a la de coronel del ejército. Este hombre primero se dijo que se iba a suicidar me habían amenazado con suicidarse con el cordón del zapato. Bueno, era medio difícil de creer eso porque es un hombre grande, grande no solo en estatura, digo, ¿no? Un hombre suicidarse con el cordón de un zapato. Después se desmintió esa versión y apareció otra versión que dice, no porque nadie lo escuchó a él, dice que él dijo que está dispuesto a hablar con condiciones y que no va a caer solo. Ahora, digo, si quien estaba almorzando con el chico, con Logan, y con la familia de Logan, dice que no va a caer solo, la pregunta que nos tenemos que hacer es si la familia no está involucrada en la desaparición de Logan, que hoy pasó a ser un caso federal por trata de personas. Yo le decía al gobernador, eso significa que ese niño se vendió. Por supuesto que la pregunta que hago es muy dura, pero después de los trascendidos de la declaración de este capitán de navío, no queda otra alternativa que hacerse esa pregunta. Otro aspecto del caso es que la posibilidad de que haya ido o que ya haya pasado la frontera, sobre todo con Paraguay. El gobernador hablaba de las fronteras con Brasil, con Uruguay, pero Brasil y Uruguay tienen fuerzas policiales bastante eficientes. Paraguay, la Argentina y Paraguay han tenido siempre una frontera muy porosa. ¿Qué significa porosa? Que se puede entrar y salir. Y por lo general de mala manera, con contrabando o con tráfico de drogas, o con trata de personas también. A ver, Paraguay es un país que ha evolucionado muchísimo, ha progresado muchísimo en los últimos años, en la economía, en la política, en el nivel de sus dirigentes, pero yo no sé si progresaron sus fuerzas policiales. No lo sé, porque vienen acostumbradas históricamente a estar complicadas con el contrabando, el tráfico de drogas, no lo sé. En esa situación está hoy la desaparición de Logan. Roguemos que aparezca con vida, bien, que no se haya perdido, y que esté hace 11 días sin comer, eso sería horrible. Otro tema, en las últimas horas se movieron los mercados cambiarios. A ver, se movieron todos los mercados. Y la verdad es que se movieron mal, porque bajó lo que tenía que subir, subió lo que tenía que bajar. Subió el dólar blue y bajaron el precio de los dólares, el valor de los bonos, perdón. Subió el dólar blue, bajaron el valor de los bonos argentinos. ¿A qué se debe esto? Si veníamos tranquilos, nadie hablaba de la economía. El presidente Milei, y tal vez tenga razón, él lo atribuyó a la oposición y a que no sale la ley base de la Cámara de Diputados y que los mercados están pendientes de eso. Bueno, a ver, la Cámara de Diputados tiene una fecha fijada el próximo jueves para tratar las leyes bases. Y acá el jefe de gabinete, Guillermo Franco, acaba de decir que es optimista con respecto de la salida, de la aprobación de esa ley en la Cámara de Diputados. Otra mirada que hay que ponerle a este caso, al caso de los movimientos inquietos de los mercados, es que hay ruidos en la política. El presidente no deja pasar un día, sin insultar o difamar a la clase política opositora. Ojo, yo no digo que esa clase política sea buena, pero la necesita. Lo dijo Guillermo Franco acá recién.
tienen solamente 30 y tantos diputados de 250 que hay y 7 senadores de 72 senadores que hay. Para sacar las leyes necesitan aprobar. Y la verdad que hay una parte de la oposición, no el kirchnerismo, yo creo que el kirchnerismo efectivamente está en que cuanto antes se vaya Milei mejor. Pero hay una parte de la oposición que lo está ayudando al presidente. Esta ley base, que lleva mucho tiempo en el Congreso, pero fue 2 veces votada en la Cámara de Diputados con 144 votos en general, cuando solamente tiene 30 y tantos diputados. Fue aprobada hace poco en el Senado con 33 votos y el desempate de la vicepresidenta Victoria Villarroel, pero 33 votos de 7 senadores que tiene. Entonces, hay una oposición que lo está ayudando al presidente. Hay una oposición que lo está ayudando. Pero otro tema que preocupa a los mercados es la reactivación de la economía. A ver, la Argentina lleva 5 años de recesión económica y 12 años, entre el estancamiento o la desaceleración de la economía. Es decir, ¿ustedes se imaginan que hay 12 años de estancamiento de la economía o de retroceso de la economía? Es muchísimo tiempo. Por eso hay mucha gente, esa es una de las razones por la que lo votaron a Milei, Hay mucha gente que mira con nostalgia la época de Menem Cavallo, porque fue una época de varios años de crecimiento constante del país sin inflación. Por supuesto, no se detiene en la frivolidad de Menem, en las denuncias de corrupción, de Menem, no de Cavallo. Cavallo nunca fue denunciado por corrupción. Pero fíjense ustedes la gente a dónde se tiene que ir, los que vivieron esa época, porque ya pasaron 20 y tantos años, los que vivieron esa época, para encontrar un momento donde la economía crecía normalmente sin inflación, porque en la época de los Kirchner la economía creció, pero con inflación, tan es así que tuvieron que intervenir el INDEC. A ver, el presidente Milei, todos sabemos lo que el presidente Milei quiere. Que no haya inflación, que no haya déficit, que no haya emisión espuria de dinero por parte del Banco Central. Sentido común puro, nadie puede estar en contra de eso. Ahora, lo que no se sabe es qué quiere el presidente para reactivar la economía. Vuelvo a decir, lo que quiere es sentido común. Y eso evitó una hiperinflación en la Argentina. Ahora, no sabemos qué quiere para reactivar la economía. Y la sociedad argentina ya está necesitando ver el horizonte. ¿Cómo este gobierno, además de resolverle el problema de la inflación y de evitarle fundamentalmente la hiperinflación a la que íbamos derecho después del gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa, cómo el gobierno imagina que va a crecer esta economía después de 12 años, porque esa sociedad, obvio, si han pasado 12 años, no es Milei el culpable, Milei lleva 6 meses en el gobierno, pero tiene el presidente que saber que la sociedad argentina carga con 12 años de estancamiento de la economía, de desaceleración de la economía, y que ahora está sufriendo mucho más por todo el sinceramiento de las tarifas económicas, de las tarifas de los servicios públicos y de los aumentos de los precios y todo lo demás. Esa sociedad necesita saber cómo y cuándo va a vivir mejor. Chau, hasta luego.